les bendiga, estimados hermanos y amigos que nos escuchan. Damos muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por este privilegio que nos da el Señor de poder regresar a las ondas de este radio, del aire, para comunicar con ustedes mensajes basados en la palabra del Señor. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Les pedimos que nos presten su amable atención por los siguientes minutos. Estaremos con ustedes tocando el punto que lleva el título de fusiones peligrosas. Fusiones peligrosas. Es de mucha importancia que usted ponga su corazón, su atención en lo que vamos a compartir, para que usted estemos conscientes. Si ha habido un tiempo en el que debemos estar conscientes de los peligros, de las fusiones. Fusiones quiere decir algo que se mezcla en tal forma, en una forma que no se puede deshacer. O sea, como fundir algo, como poner algo en una forma tan apegada que ya se convierte en parte de aquello. Para dar una idea por encima, o más bien breve, para que sepa lo que quiere decir fusiones. Se fusiona, se mezcla, y esta palabra se usa más entre los materiales que se fusionan, que se funden. Pero antes de continuar en esta mañana, les pido que nos unamos para pedir a Dios su bendición y que podamos hacer conexión con el uno con el otro, y más que nada con el Espíritu de Dios, para que nos revele y nos ayude para que entendamos lo peligroso que es de ciertas fusiones. Únase conmigo. Padre mío, te damos gracias primeramente por este privilegio que nos das de venir a las ondas del aire, por medio de este radio, mis hermanos que han tenido esa visión de continuar transmitiendo cantos, mensajes y muchos mensajes que han ayudado y edifican el corazón, la mente del Hijo de Dios, para estar bien equipado y vigilante sobre las cosas que nos rodea y que siguen convirtiéndose en parte del mismo ambiente en el que vivimos. Te pedimos tu dirección, Señor. Unge mi mente, mis labios, mi corazón, mi espíritu y los oídos de mis hermanos que han de escuchar en esta mañana. Gracias una vez más por este grande privilegio que nos da, Señor Jesús, tomar parte en esta transmisión. Entramos en ello en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Entonces queremos hablar sobre lo que relaciona a las fusiones peligrosas. Fusiones peligrosas. Vivimos en tiempos peligrosos, así lo dice Pablo en 2 Timoteo 3:1, en los cuales los efectos del error han llegado a niveles astronómicos. El engaño ha llegado a convertirse en un ángel de luz, así como dice Pablo en 2 Corintios 11, capítulo 11, verso 14. Desde el principio Satanás empezó a revolver la verdad con la mentira. En el libro de Génesis encontramos el relato de la conversación que tuvo la víbora con nuestra madre Eva. Nos damos cuenta de la forma en que la serpiente engañó a Eva. Dice la escritura que la serpiente le preguntó a Eva que si era cierto que Dios les había prohibido comer de todo árbol del jardín, a lo cual Eva responde y dice lo siguiente: del fruto de los árboles comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. La respuesta de la serpiente a esa aclaración de Eva fue: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Génesis 1 al 5. Démonos cuenta, mi hermano, mi hermana, cómo
la sutileza con que el diablo empieza la plática. El diablo sabe lo que es verdad y lo que es mentira, y empieza con algo que va a llamar la atención para entablar una plática con Eva. Y empieza esa plática a seguir. Dicen los sabios entre el pueblo de Israel que el primer pecado de Eva no fue el que comió de la fruta, del fruto prohibido. No fue ese el primer pecado. Dicen ellos que el primer pecado fue que no comió del fruto del árbol de la vida. Si hubiera comido de ese árbol, pudiera haber respondido adecuadamente para que la serpiente no lo hubiese engañado. Y qué tremendo significado tienen esas palabras de los sabios del pueblo de Israel, que debía haber comido el árbol de la vida. Tú y yo, mi hermano, tenemos ese árbol, es la palabra de Dios. Y si tú y yo no comemos de él, no tenemos defensas, no tenemos respuestas al engaño que viene y toca nuestra puerta y quiere entablar plática con nosotros. En esta declaración, la serpiente declaró una mentira y una verdad, dos cosas opuestas. Durante toda la trayectoria del pueblo de Dios y la iglesia del Señor, la guerra ha consistido en una guerra para abolir la mentira y establecer la verdad. Esa ha sido la tarea de la iglesia, mayormente en este último tiempo en que abunda la mentira. Mientras la verdad se ha mantenido separada de la mentira, es relativamente fácil la guerra. No hay mucha confusión cuando las cosas están separadas. Por ejemplo, es fácil identificar el mal de alguien que vive en adulterio, en fornicación o cualquier otro pecado de inmoralidad. Pero cuando se trata de discernir entre lo limpio y lo no limpio, así como le dijo el Señor a Ezequiel en el 44 de Ezequiel, verso 23, capítulo 44, verso 23, eso es más difícil, puesto que implica descifrar dos cosas distintas que se mezclan la una con la otra y aparecen como una misma entidad. Parece lo mismo. Puedo declarar con toda certeza que estamos viviendo en los tiempos de las fusiones, tiempos en que muchas compañías se fusionan para sobrevivir los malos tiempos económicos, por ejemplo. Fusiones de empresas bancarias que también para evitar pérdidas totales de enorme capital. En la música incluso se fusionan estilos y ritmos de música para crear algo nuevo, algo que no se ha oído antes, para atraer más ventas X. En este tiempo, como en ningún otro tiempo, se ha convertido en viejo y repetidos los gerentes, inventores de los diferentes productos del mercado lucrativo. Se ha hecho algo viejo, algo repetido. Hay que crear algo nuevo. Ese es el afán ahorita de la generación moderna. Diferentes productos del mercado lucrativo, en su afán de sacar algo nuevo, revuelven cosas de lo que ya se había visto con lo nuevo que están inventando. Pero cuando de lo espiritual se trata, encontramos que muchas iglesias de hoy en día están fusionando lo sagrado con lo profano, en su desesperación por conseguir grandes resultados. Lo hacen esas misturas, hacen esos revoltijos para conseguir resultados enormes de gente que se acerque, gente que desee lo que ellos están ofreciendo. Se convierte en una mercancía aquello que debe ser espiritual, de naturaleza espiritual. Muchas reglas espirituales se han relajado para no ofender, para no causar que sus templos se vacíen. Pensemos que si Dios fue estricto con su pueblo Israel al imponerles reglas de misturas prohibidas en sus
plantíos y en su vestuario, cuánto más estrictas serán o deben ser las mismas o las misturas espirituales. Si lo era allá al principio, cuando el Señor les prohibió revolver semillas diferentes, revolver, para que dieran fruto revuelto, como ahora miramos, mitad manzana, mitad naranja y muchas cosas que se están ahora viendo. Bueno, eso no es gran problema, pero cuando se trata de lo espiritual, sí es mucho problema. Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo ustedes y yo, mis hermanos. Y si Dios fue estricto con aquello, que no se revolviera la fibra de la tela de su vestuario. Por cierto que hasta hoy en día muchos judíos observan esas leyes. Y he escuchado testimonios de gente aún rica que observa la ley de Moisés. Y recuerdo leer en una ocasión de un personaje que fue a una de las tiendas de esas donde solo llegan la gente rica, y ya estaba por comprar una chamarra que le gustó mucho, y por supuesto que estaba cara, pero para él no era ningún inconveniente, ningún problema comprarla. Pero se fijó adentro, checó la instrucción de qué clase de materiales, la información de qué clase de materiales aquella chamarra, cuando se dio cuenta que estaban revueltas dos diferentes fibras. Con todo el cariño ya iba a comprarlo, ya estaba allí para meter la tarjeta en la máquina y dijo: ¿sabes qué? Tengo malas noticias, no puedo comprar esta chamarra. Siempre se preocupó el dueño de la tienda, el trabajador ahí, dijo: ¿por qué no, señor? Pues está bueno, dice que le gustó. Dijo: sí me gusta, pero nosotros no debemos de ponernos ropa que lleva misturas de fibras, de cierto tipo de telas. Y si para ellos es importante esas reglas, mi hermano, mi hermana, tú y yo como hijos de Dios, debe de ser todavía más importante. Por supuesto que sí. Más importante revolver lo espiritual, lo profano con lo santo, lo profano con lo santo, o lo limpio con lo no limpio. Es increíble el ver los tremendos efectos que resultan de fusiones peligrosas, de misturas peligrosas. Al analizar la prohibición de la mistura de las semillas, podemos aprender que Dios, en su inescrutable sabiduría, enseña a su pueblo la importancia de mantener la identificación clara de lo que Él creó. En otras palabras, quiso decirles: no desfiguren lo que yo hice. Quiero que mis cosas se mantengan limpias. Puedes escuchar al maestro reprendernos en esto ahora con lo que corresponde a ti y a mí en nuestra vida espiritual. No desfigures lo que yo he creado. En otras palabras, quiso decirles: no desfiguren lo que yo hice. Quiero que mis cosas se mantengan limpias. Por otro lado, la fusión prohibida del mismo sexo sigue ganando terreno en el mundo secular y aún en ciertos círculos llamados cristianos. Y todo ello se maneja bajo el emblema de la tolerancia, la paz y el amor. Y los que sufren más por estas misturas y estas permisiones son la gente que participa en ello. La gente que participa en ello, que debe de entender que está mal lo que está haciendo, está mal la forma que está viviendo, nunca llega a ese entendimiento, porque hay gente que prefiere deformar, prefiere tolerar por las razones ya mencionadas. En lo que toca a las iglesias es por mantener la paz, que no haya conflicto, por mantener a la gente para que haya entradas de dinero.
y la membresía no baje. ¿Y qué hace? Se multiplica el pecado. Se multiplica el engaño. Se multiplica la confusión. En los tiempos del principio era mucho más fácil el mantener limpios los decretos divinos de Dios, porque estaban vivos los testigos oculares y audibles de las instrucciones del Maestro. Cuando estaban los apóstoles hablando del Nuevo Testamento, estaba más fácil mantener claro las cosas, porque ellos vieron, ellos escucharon de primera mano lo que fue instruido, lo que se les instruyó que pasaran a las generaciones venideras, pero con el tiempo fue decayendo por la falta de esos vasos y porque la gente ya nomás estaba relegada a los escritos. Gracias a Dios por aquellos pocos quizás, o más bien sí fueron pocos los que se mantuvieron bajo esos reglamentos, bajo esas instrucciones, y no permitieron que las fusiones entraran en su mente y aprobarlas, mucho menos. En estos tiempos en que la ciencia, o sea, el entendimiento, ha sido aumentada, así como fue profetizado en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, el humano y aún muchos cristianos hacen uso de sus habilidades mentales para sacar respuestas a las cosas que no entienden de los misterios de Dios, queriendo manejar las cosas de Dios de la misma manera que manejan las cosas de este mundo. O sea, lo terrenal, lo espiritual lo quieren manejar y entender con la misma regla que se hace lo terrenal. Dice el apóstol Pablo, por cierto, que las cosas espirituales se han de entender con bases espirituales. No se pueden ni se deben de manejar con bases humanas, carnales, porque siempre el resultado va a ser devastador, va a ser destructor, va a ser algo que traiga bastante daño, y lo ha hecho, y lo vemos. No es algo que no nos demos cuenta. Dice de esta forma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Dice capítulo 2, verso 14. Mas el hombre animal, o sea, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no puede entender porque se han de examinar espiritualmente. El verso anterior dice: lo cual también hablamos, no con doctas para palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego el verso 14 dice: mas el hombre animal, o sea, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Así es de que, mi hermano, mi hermana, ¿cuál diccionario estamos usando? ¿Cuál diccionario estás tú utilizando para entender los misterios de Dios, las reglas de Dios? ¿Qué es lo que te está guiando para poder traer un entendimiento certero, un entendimiento cierto y confiable? Las iglesias, vuelvo a decir, muchas organizaciones han hecho mezclas prohibidas por el Señor. El gobierno humano está siendo el que gobierna a muchas iglesias, y eso lo prohibió el Señor a sus discípulos. Dijo: en mi iglesia no será así. Lo dijo declaradamente, enfáticamente y claramente. No es un misterio, no está puesto en una forma misteriosa como para poderlo malinterpretar. No, está claro.
el Señor les dijo que miraran las gentes que se enseñorean, los gentiles, los príncipes, se enseñorean unos de los otros. Dice, y toman potestad el uno sobre el otro. Pero, ¿qué dijo? En mi iglesia no será así. Déjenme lo leo directamente. Dice, entonces el Señor Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Verso 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere ser entre vosotros hacerse grande. El que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. El que quisiere, dice el verso 27, entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Y luego se pone como ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el ejemplo eminencial sobre ese punto, pero estoy mencionando y expandiendo sobre uno de los puntos de confusión, misturas y fusiones. La iglesia manejándose con el gobierno humano. Eso no va de acuerdo con lo que el Señor estableció. Así de que, una vez más, repito, en estos tiempos en que la ciencia, el entendimiento ha sido aumentada, como dice Daniel 12:4, el humano, y aún muchos cristianos hacen uso de sus habilidades mentales, o sea, su conocimiento, para sacar respuestas a las cosas que no entienden de los misterios de Dios, queriendo manejar las cosas de Dios de la misma manera que manejan las cosas de este mundo. Todo ello conlleva a la confusión de las masas de gente que controlan con su influencia a esas personas, estos líderes. Por cierto que hablando de confusión, o sea, Babilonia, viene a la mente la descripción de la influencia eminencial que controla la humanidad usando las cosas necesarias de la vida. O sea, la Babilonia es descrita ahí en el libro de Apocalipsis como una confusión poderosa, una confusión que controla por medio de lo que comemos, lo que vestimos, lo que usamos, cubre todas las cosas. Déjeme, leo la lista de las cosas que pueden engatusarnos, usando una palabra vulgar, pueden tomarnos presos, porque tienen esa fuerza. Las cosas de aquí tienen esa fuerza. Hablando de eso, el mundo en que vivimos, hay ofertas de todo tipo, ofertas de mejoramiento, de educación, de mejoramiento económico y muchas cosas que otras generaciones no tuvieron. Pero aquí vemos que el intento de esta Babilonia, de esta confusión espiritual, viene con el intento de tomarnos presos, tomar presa nuestra alma, nuestros deseos. Se mete por el deseo carnal, por todo lo que ustedes puedan imaginarse que desea nuestra carne, y aún cosas que necesitamos. Lo que no es malo ni pecado, que Dios creó, pero se ha usado como algo para superar la necesidad nuestra de Dios. Mire, dice aquí, estando lejos, estoy leyendo Apocalipsis 18:10, dice, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, fíjese, aquí va,
de oro y de plata y de piedras preciosas y de margaritas y de lino fino, de escarlata y de seda y de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil y de todo vaso de madera preciosa y de cobre y de hierro y de mármol y canela y olores, ungüentos, incienso y de vino, de aceite y de flor de harina y de trigo y de bestias y de ovejas y de caballos y de carros y de siervos. Y mire cómo termina la lista, y de almas de hombres. Puede ver usted el final, el control de esta confusión, esta Babilonia, es de controlar la mente del humano. Qué tremenda enseñanza tenemos en estas palabras. Ahí leemos de lo fácil que es para el ser humano el caer en la trampa de convertir las cosas de esta tierra en necesidad interna, o sea, más que la vida espiritual. Aún allí vemos los tremendos efectos negativos de la fusión de lo material con lo espiritual. Para el cristiano, esa práctica puede ser fatal. Déjeme lo repito, para el cristiano, esa práctica puede ser fatal. O sea, de permitir que aquello se convierta en su necesidad, ya no nomás humana, sino espiritual. Puede ser fatal, puede matarlo espiritualmente. En el capítulo 18 acabamos de leer de Apocalipsis, es donde se nos declara esta importante declaración en forma masiva, porque se nos habla de lo que hoy en día vemos, sin duda, sin lugar a duda, puesto que nunca se había logrado conectar el mundo del lucro con tanto éxito y logros de influencia. Todo está conectado, todo está fusionado. Ese medio ha proveído la infiltración de cuantas influencias de control para llegar al final al alma del ser humano. Podemos entonces ver claramente que los efectos de las fusiones peligrosas son devastadoras y a la vez sutiles, porque se introducen por medio de las cosas que no prestan ninguna amenaza. No presentan ninguna amenaza. Entonces, mira bien, pues lo necesito, pero está siendo adicto a algo que debe ser para vivir. Déjeme lo digo de esta forma. Es un ejemplo solamente, hay unos que viven para comer y otros que comen para vivir. Medite un poco sobre esa frase. Hay unos que viven para comer y otros comen para vivir. Lo mismo podemos decir del trabajo, de la carrera. Hay unos que viven para trabajar y otros que trabajan para vivir. Las mismas palabras y opuestas dicen totalmente lo opuesto una de la otra. O sea que algunos que todo lo que piensan es comer, pero no viven lo que no usan esa nutrición de aquella comida que Dios provee, sino que solamente comen y comen y comen y no tiene uso esa energía que produce la comida física. Una vez más, déjenme lo repito para empezar a concluir. Unos viven para comer y otros comen para vivir. Unos viven para trabajar y otros trabajan para vivir. En el libro de Ezequiel leemos de los profetas que edificaban paredes mientras otros las encostraban con lodo suelto. Ezequiel 13. Ahí encontramos esto que estoy mencionando. Por principio de cuentas, la pared representa seguridad y paz. El encostramiento regularmente es algo que se pone a la pared para hacerla más estable y segura, para mantenerla unida. No es difícil entender el tremendo significado que esto provee para nosotros en el realmo espiritual. Allí claramente Dios declara por medio de su profeta que los profetas engañadores encostran la verdad con mentira, la embarran como lo que se les echa a las paredes para que se unan, ya fuera los ladrillos,
y otros materiales. Pero aquí está hablando el Señor sobre el lado espiritual de esto. Que estos profetas engañadores encontraban la mentira o la verdad con mentira, fusionando verdad con mentira, algo que está estrictamente prohibido por el Dios de Abraham, por el Dios que es la verdad, porque eso produce grande confusión. Por eso dice el Espíritu Santo a la iglesia de la Odisea: ojalá fueses frío o caliente. Apocalipsis 3:15. ¿Por qué? Porque si están separados los extremos, se puede tratar con ello con más facilidad, pero cuando está unido, cuando usted le dice a alguien que necesita a Dios y dice: no, yo lo tengo, yo soy cristiano, ¿qué puede hacer con él? ¿Qué se le puede decir a alguien que está atrapado en esa fusión? Está muy difícil para que entienda que no es la forma. Está compartiendo dos mundos y queriendo que funcionen juntos. Es casi como revolver el agua y el aceite. No se revuelven, no pueden. Son dos materiales, son dos cosas muy diferentes. No trabajan juntas. El anciano nos dijo, Pastor Efraín Valverde, anciano, dijo esto en varias ocasiones cuando estuvo con nosotros: es más fácil despertar a alguien que está dormido que a alguien que se hace el dormido. El que se hace el dormido está fusionando el hacer dormirse con despierto. No está dormido, se está haciendo dos cosas que no trabajan juntas. Que Dios nos ayude para amar la luz y luchar para andar en ella, la luz nomás, para que la luz de Dios disipe toda confusión, duda y sombra de variación. Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos. Gracias por su atención y regresamos en la siguiente ocasión con otro mensaje, con otro texto para reflexionar en él. Dios sea con ustedes, en nuestro deseo y nuestra oración.